Rosalía Egas es una profesora que ha abierto una academia en Albañil de la Torre desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años, Rosalía? Llegué aquí el año 96, pero trabajé por cuenta de otra persona durante 2 años. Esto me llevó a darme cuenta de cuál era la situación del pueblo en cuanto a idiomas. Yo quise cambiar un poco esto porque fui consciente de que las personas no sabían eh, cuál era su nivel en el estudio de idiomas, hasta dónde podían llegar. La meta era simple y llanamente aprobar los estudios de colegio, de instituto, pero en eso terminaba la cosa. Yo quise darle al pueblo de Alhaurín de la Torre una idea de que los idiomas no son simplemente el aprobar los estudios generales. Los idiomas son un mundo maravilloso, un mundo que abre muchas puertas, un mundo que puede llegar a embelezar a las personas, a darle a uno unas miras muy grandes, y entonces pensé inmediatamente en que debía dársele una cualificación, una titulación aprobada y reconocida no solo en el país, sino también en el extranjero. Después volveremos a la academia, a los idiomas, pero antes un poquito, una pequeña historia personal. ¿Cómo es que llegó aquí a Alhaurín de la Torre y de dónde vino? Yo nací en el Ecuador, pero me eduqué en Australia. En Australia hice mi carrera, primero contabilidad. Por eso se llama Academia Australia. Australia para mí es un país querido del que tengo maravillosos recuerdos. Ha influido muchísimo en mi vida, formó mi personalidad. Allí estudié en el Sydney Technical College, luego pasé a la universidad porque la primera carrera, contabilidad, fue idea de mis padres. No obstante, yo me gradué con 10, los últimos años de carrera me los pagué yo mismo, pero después me dediqué a lo que yo quería. Yo hubiera querido estudiar desde un principio historia antigua, sobre todo de Oriente Medio. Hubiera querido estudiar arte y, por descontado, los idiomas. ¿Usted quería estudiar todo? Tenía curiosidad por muchas cosas. ¿Y cómo fueron sus orígenes para llegar aquí a España y dónde empezó? Me casé en Australia. En Australia conocí a mi esposo. Él tenía planes de venir, de regresar a su país. Porque es español. Porque él es vallisoletano. Yo no puse nada a esta idea, dado que mi familia paterna es española. Entonces, era regresar a mis orígenes. Porque usted es también española. Yo tengo la nacionalidad española, pero es una doble nacionalidad. Comparto con la ecuatoriana. ¿Y llegó a dónde en España? A Valladolid, porque mi marido es vallisoletano, una ciudad muy culta, fría en su carácter, fría en su clima, pero enormemente culta y de gran interés. ¿Y qué hacía usted en Valladolid? Yo trabajé con los jesuitas, lo cual era en aquel tiempo difícil entrar y un honor estar allí. Después... Como profesora de idiomas. Como profesora de idiomas. Después fui invitada por la Junta de Castilla-León. Yo no llamé, me llamaron a mí. Me llamaron, me hicieron una prueba y empecé a trabajar en la academia que la Junta contrataba, dando clases de inglés comercial e inglés general a graduados universitarios que buscaban su primer empleo. ¿Y cómo fue dar el salto de Valladolid tan frío a Alhaurín de la Torre tan caliente? Quisimos salir, yo fui de la idea de venirme para el sur. Me atraía Andalucía, de manera que organizamos, mi esposo y yo, un viaje que empezamos por una punta y terminamos por la otra. Y desde el principio yo dije, a mí Málaga me gusta, yo me quiero ir a Málaga. Él al principio no estaba muy seguro,
era su tierra, era sacarle de su tierra donde estaba organizado, donde vivía bien, pero al fin se dio. Dicen que las mujeres a la final podemos. Casi siempre. Entonces le convencí y parecía que el destino, la suerte, Dios nos llevaba siempre para este lado, a Laurín de la Torre. Y aquí estoy. ¿Cómo fueron sus inicios? Y hablen usted ya de la academia, de los idiomas. Como había dicho antes, empecé trabajando por cuenta ajena. Todavía esa academia ya no existe, pero la dueña y su familia son amigos nuestros, de lo cual me siento muy honrada porque es una familia muy conocida y muy agradable. Pero después, como he dicho, vi que la meta que tenía la población aquí era pobre. Hacía falta concienciarle a la gente de que los idiomas eran necesarios no solamente para aprobar los estudios, sino para muchas otras cosas. Entonces, me dediqué a buscar dónde estaba Cambridge, dónde estaba, que para mí era el sinónimo de la mayor altura en la enseñanza de idiomas, del idioma inglés. Fue mucho más fácil encontrar la Alianza Francesa. A ellos les vi... Porque usted da clases de inglés y de francés. Inglés y francés. Yo estudié en Australia, aparte de, claro, el inglés por mis estudios, estudié francés y un poco de alemán. Aquí quise continuar con el alemán, pero no encontré profesor. Es una materia pendiente que tengo. Al pensar yo en que el sistema tenía que cambiar, tenía que mejorarse, decidí ponerme a trabajar por mi cuenta. Esos fueron los inicios. Y desde el principio busqué a Cambridge. Tenía yo que explicarle a la gente aquí en Alaurín porque no sabían que Cambridge existía. Fue una gran sorpresa cuando encontré a una sola persona que me dijo: yo tengo los certificados, pero no los conseguí en Málaga, porque en aquel tiempo ni siquiera la representación de la universidad estaba en Málaga. Hablen usted del título de Cambridge, porque usted da clase a los alumnos y los examina. Cuéntale usted un poco esa historia para que la gente lo sepa. Sí. La Universidad de Cambridge tiene una historia muy extensa. Empezó hace unos 800 años. Estaba dedicada a la nobleza inglesa y después a la nobleza europea. De la Universidad de Cambridge han salido más de 80 premios Nobel. Hay gente ilustre en todos los campos que ha salido de allí. Se ha ido ampliando. Cuando empezó, la facultad de enseñanza de la lengua inglesa para extranjeros, los exámenes duraban hasta 17 horas. Se empezó por el techo, vamos a decir, la casa por el tejado. Era muy difícil, todos suspendían. Entonces vio la universidad la necesidad de ir reduciendo los niveles. Ya finalmente se han hecho 3 niveles para niños que muchas personas consideran que no son necesarios, que no son trascendentes. ¿Para niños hasta qué edad? Para niños hasta los 13 años cumplidos. 3 niveles. 3 niveles. Pueden empezar desde los 7 años. Los 3 niveles son buenos. No solo le preparan al alumno para un posterior estudio, sino para presentarse a los exámenes con seguridad, con libertad, seguros de sí mismos. Entonces es muy Porque eso aconsejable. es previo al B1 y B2. Es lo primero. Es lo elemental. Los niños empiezan a los 7 años. ¿Y se puede examinar aquí? Aquí en la academia se han examinado niños. Cambridge ha tenido la enorme gentileza conmigo de mandar examinadores aquí, a esta academia, a su casa. A mi casa, a examinar a los niños. Y de aquí han salido
cientos de niños examinados, con los tres Y exámenes. después se pasa al B1. Cuenta usted Sí. cómo es eso. Cuando ya tienen esto, la gente empieza a prepararse para el A2, el B1, el B2, el C1 que son, y el C2 que es el último, son los niveles altos. Pero esto ya se examina en teatinos en la universidad. Yo tengo que decir que cuando han venido aquí los representantes de Cambridge, mi casa deja de ser mi casa, se convierte en un lugar de Cambridge. Yo no puedo estar en los exámenes. Entran, ellos lo miden todo, lo preparan todo, lo examinan todo, y yo tengo que salir. De hecho, yo estoy cuidando a los niños en la ¿En qué calle. época suele ser eso? ¿A final de curso? No, hay varias convocatorias. De hecho, yo puedo solicitar, y si tengo el número necesario para que vengan, ellos vienen. De lo contrario, al principio tenía que llevar a algún colegio donde ya examinaban y que se juntaran allí con los otros alumnos. Pero después ya Cambridge y yo hemos llegado a un conocimiento mutuo, a una simpatía mutua, y ellos me han mandado aquí a los examinadores. ¿Cuántos alumnos tiene usted actualmente? Yo creo que en este momento se acercan a los 100. 100 alumnos. Sí. Y normalmente, ¿cuántas horas da cada alumno por semana o Sí. por día? Son 3 horas a la semana, obligatoriamente. 3 horas que se pueden dividir en una hora durante 3 días, u hora y media, 2 días a la 2 semana. días. ¿Y cuántos alumnos tiene usted en cada clase? Un máximo de 10. Un máximo de 10. Sí, Lo cual le lleva todas las tardes a estar trabajando en la academia. toda la tarde. Muy bien. Hablan usted de los viajes. Usted es una enamorada de viajar. Cuénteme usted algo. Dice, de casta le viene al galgo. Y yo vengo de familias viajeras, sobre todo la familia de mi padre, que por motivos políticos tuvo que viajar. En cumplimiento de sus obligaciones tuvo que salir. Pero hubo una anécdota en mi vida que me marcó para siempre. El hermano mayor de mi padre trabajaba para Marconi y sobre todo para Philips. Entonces yo le conocía por referencias, porque él siempre estaba viajando y él vivía en Holanda. Cuando yo tenía 4 años, él, por motivos de trabajo, visitó a la familia, coincidió en el mismo país. Y yo nunca había estado en un aeropuerto, de manera que cuando vi por primera vez los aviones, no en el cielo, sino en tierra, en el hangar, cuando por primera vez vi ese ir y venir de gente, ese ambiente de los aeropuertos, a mi corta edad pensé que era tan maravilloso que se me ponía la piel de gallina y tenía los vellos erizados, y empecé a preguntarle a mi madre por qué nosotros no viajamos así. La respuesta fue: tu padre tiene una profesión diferente, es abogado, no necesita salir del país, pero a tu tío le mandan las empresas como representante. Era una niña muy preguntona, de manera que mi madre quiso terminar con el asunto y me dijo: hay una solución, estudia con ahínco para que llegues a tener una profesión que te permita encontrar un trabajo gracias al cual tú logres ahorrar dinero y viajar. Entonces irás en avión, en barco, en tren, en todo lo que quieras. ¿Y a dónde ha viajado? Yo en realidad he viajado, hasta aquí he estado en 36 países. Todos los veranos uno. Procuro que sean los veranos
cuando yo... ¿Cuál es el viaje que más le ha abierto la mente? ¿Le ha gustado más? Federico, todos los países son hermosos. Todos tienen alguna belleza, algún interés. En todos hay algo que aprender. Y yo no creo que haya un país feo del que se diga no quiero regresar porque no vale la pena. Todos son hermosos. Ahora, hay países... Me contó usted un día que hizo el Transiberiano. Así es. Cuéntanos usted un poquito eso. ¿Cómo fue? Una experiencia maravillosa porque fuimos de aquí a Moscú. En Moscú cogimos el Transiberiano y llegamos con él hasta China. Ahí nos despedimos del Transiberiano y nos quedamos con otro tour visitando China. Encantadora, con mucha polución, pero como todas las culturas, maravillosa. Por último, me gustaría que nos hablara de su relación con Israel. Yo sé que usted es un amante de ese pueblo. ¿De qué le viene esa afinidad? Sí, hay 4 cosas que yo veo en este país que En Israel. En Israel, que siempre me impactaron. En primer lugar, su conciencia de etnia, su conciencia de grupo social. Un judío rara vez traiciona a otro. Segundo, su capacidad laboral. Yo creo que un judío es capaz de montar una empresa magnífica en el bigote de una gamba. Tercero, su fe a toda prueba. El pueblo de Israel ha pasado por muchas vicisitudes, ha pasado por persecuciones de todo tipo, rechazos de todo tipo. Es una fe a prueba de Santa Inquisición, a prueba de excomuniones, a prueba de Segunda Guerra Mundial, pero ahí sigue estando firme, a pesar de que últimamente ha salido el tipo de judío no creyente, pero la mayoría se confiesa creyente y sigue siendo creyente. Y finalmente, Federico, la enorme cantidad de personajes ilustres a nivel universal que este pueblo ha dado. Esto yo admiro en el ser humano 2 cosas, la bondad y la inteligencia, y este pueblo ha dado muchas pruebas de las 2 cosas. Usted estuvo viviendo una temporada en un kibutz, ¿no? En Israel. Cuéntanos usted brevemente esa experiencia. Sí, he estado en más de un kibutz, en plural es kibutzim. 2 veces he ido a pasar allí en el kibutz de Masha Beisadeh para estudiar hebreo. Pensé que una de las formas de acercarse a este pueblo era entender su lengua, entender el libro que les ha dado más fama a ellos, la Biblia en hebreo. Hay otros textos maravillosos que son menos conocidos, el Talmud, que es una obra magna, la obra de la moral israelita, y hay otras obras de mucho interés que me gustaría leer en hebreo. Aterricemos de los viajes, lleguemos a la orilla de la torre. ¿Cómo es que usted está aquí en la orilla de la torre? ¿Qué relación tiene con el pueblo? Al pueblo llegué, como le decía al principio, por casualidad. Algo me empujaba a venir para acá. Y desde que me asenté aquí no he hecho más que dar gracias a Dios por haber llegado a este pueblo. Este pueblo me ha tratado bien. El paraíso no está en ninguna parte. Siempre hay alguien que le dé a uno un raspón. Pero es un pueblo encantador hasta el punto de que conversando mi marido y yo hemos llegado a una conclusión, dejar en nuestro testamento la solicitud de que se nos entierre en el cementerio del pueblo con una lápida que diga: aquí yacen 2 profundos enamorados de Alhaurín de la Torre, el pueblo más bonito de España. Bueno, pues, pero eso todavía tardará, ¿eh? Esperemos. Esperemos que tarde. Por último, ¿qué le diría a los padres, qué consejo les daría a los padres de algún niño
que no le va bien el idioma o que en el colegio no les gusta, que tanto sucede con el inglés y las matemáticas, ¿qué le diría a los padres? Los idiomas son una materia lenta, de mucho trabajo, de mucha asiduidad, que no gustan cuando no se saben enseñar o cuando no se tiene conciencia del valor que tienen. Esto abre muchas posibilidades. Para empezar, hable la mente. Las neuronas trabajan más. La gente que habla idiomas es gente tolerante, que sabe entender no solamente el idioma, sino la mentalidad de los demás. Hay que llevarle al niño a darse cuenta de que todo aquel que puede hablar un idioma, su propio idioma, es capaz de hablar un segundo, un tercer idioma. Es capaz de entender simple y llanamente, tiene que descubrirse a sí mismo. Tiene que tener la suerte de una persona que le descubra la habilidad que tiene. No todos somos capaces de llegar a un lugar. La gente tiene un techo. El techo de cada uno lo va a conocer en el momento en que se ponga a ello. Va a descubrir que hay personas cuyo techo es muy alto, que llegan a ser auténticos bilingües, trilingües, políglotas, y cuando esto ocurre, sienten la inmensa satisfacción de entender a los demás, de entender en la televisión gente que habla en idiomas extranjeros, de poder entrar a una biblioteca, una librería y comprar, elegir en varios idiomas, de elegir música en varios idiomas, es algo que llena enormemente, es una satisfacción intransferible que solamente puede vivirla y entender el que habla otros idiomas. Rosalía Egas y Santelli, muchas gracias por esta entrevista para los lectores de laorin.com. Muchas gracias a usted y que tenga mucha suerte.